Hola, ¿cómo están? Este video es la segunda parte de un video hablando de el Evangelio en el Antiguo Testamento y me estoy enfocando en la escritura de Isaías 61. Pasé por Nahum 1.15, Isaías 52.7 para explicar que en el Antiguo Testamento se habla de un evangelio, de buenas noticias que tenía que venir y también da a entender como que alguien las trae. Y en Isaías 61.1 explica que viene un Mesías, un ungido, alguien que Dios ungió, y que esa persona viene a traer buenas nuevas o un evangelio. Y relacionamos estos pasajes entre ellos y con otras escrituras más y pudimos analizar y llegar un poco a la conclusión de que la persona de la cual se habla en Isaías 61.1 es la misma persona de la cual se hablaba en Isaías 52.7 cuando hablaba de que vendría un evangelio o buenas noticias que serían anunciadas por alguien y ese evangelio es de paz y es de salvación y es del reino de Dios. Y también Isaías 41:27 decía que vendría un mensajero que Dios enviaría en algún futuro que traería alegres nuevas. Entonces, todas estas cosas las empezamos a unir y darnos cuenta que en el fondo lo que el Antiguo Testamento decía era lo mismo que decía Jesús de Nazaret, que el Mesías tenía que venir a traer un evangelio, unas buenas nuevas del reino de Dios. Y el Pablo, otro escritor del Nuevo Testamento, dice que él predicaba un evangelio o buenas nuevas de paz o de salvación también. Entonces vamos a desarrollar un poquito más esta idea de quién es la persona de la cual se habla en Isaías 61.1 para ir entendiendo un poquito la relación que tenía esa persona con el Evangelio. ¿Ok? Entonces vamos a Isaías 61.1 y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Lo primero que quiero decir es que esta persona que viene aquí, de quien se está hablando, tiene el Espíritu de Dios. Esta idea de alguien que tiene el Espíritu de Dios está en otras partes de Isaías también. Ya lo vimos en Isaías 42.1, en el video pasado, donde decía, he aquí mi siervo, mi escogido, dice, yo le sostendré y dice, he puesto sobre él mi espíritu. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que la idea de que viene alguien sobre el cual está el Espíritu de Dios no es solamente algo que puedes encontrar en este pasaje, pero lo interesante es que aquí dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Y el decir porque me ungió está hablando entonces de un ungido. Y la palabra ungido es la misma palabra que Mesías o Cristo. Ahora, si ya han visto los otros videos que yo he hecho al respecto del Mesías, ustedes pueden ver que en el Antiguo Testamento la palabra Mesías se ocupaba para sacerdotes o para reyes. En alguna ocasión se habló también, se usó para hablar de un profeta. Entonces la idea de un Mesías no necesariamente tenía que ser como una persona, un personaje futuro que habría de venir y que tendría toda la connotación que hoy en día entendemos quizás de un Mesías a través de lo que dice el Nuevo Testamento. La palabra Mesías se puede ocupar para muchos usos, pero aquí en particular está hablando de alguien que va a ser un Mesías y aquí no dice que se trate de un rey, no dice que se trate de un sacerdote, no dice que se trate de un profeta, no se da a entender de quién se trata en realidad. ¿Ok? Pero si tú vas comparando esto con otras partes del Antiguo Testamento, o sea, sí, del Antiguo Testamento y otras partes de Isaías, te vas haciendo un poquito una idea quién puede ser este Mesías. Ya sabes que este Mesías viene enviado por Dios a predicar buenas nuevas, por lo que dice aquí. Ya habíamos leído en Isaías 52:7 que vendría alguien a predicar buenas nuevas, porque dice, cuán hermosos son los pies del que anuncia alegres nuevas. Es lo mismo que dice Nahum, y en Nahum sí usa la palabra buenas nuevas, y en Isaías 52:7 usa la palabra alegres nuevas, y también Isaías 41:27 decía a futuro, como una profecía hacia futuro, que Dios traería un mensajero de alegres nuevas. Pero si vamos ahora a Isaías capítulo 11, el versículo 1
dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Entonces nuevamente aquí está hablando de una persona sobre quién va a estar el espíritu de Jehová, igual que Isaías 42 e Isaías 61. Ahora, aquí claramente esta figura es un descendiente de Isaí. Isaí era el papá del rey David en el Antiguo Testamento. Y ya hemos visto que hay otras escrituras como en el libro de Ezequiel, el capítulo 34, el capítulo 37, o también Oseas, por ejemplo, en el capítulo 3, que mencionan que vendrá David nuevamente, como hablando en futuro, y que ese David vendría a ser un rey que gobernaría sobre Israel para siempre. Entonces claramente corresponde a la figura de un Mesías, rey, como lo entendemos también en Daniel capítulo 9, es decir, ya no está hablando de alguien, de algún personaje pasado, sino está más bien hablando de alguien que vendría futuro. Y esa idea de que David tiene que venir es una idea posterior a la venida de David, es decir, cuando Isaías 11 se escribió, David ya había muerto. Entonces, decir que se va a levantar un hijo de Isaí, porque es lo mismo en la figura de hablar de un vástago o algo, es como la idea de hablar de un hijo, ¿ok? De un retoño, de un hijito que le van a hacer a Isaí. eh, es la misma idea como de decir que prácticamente David viene de nuevo, pero no es David en sí, el mismo David como que va a resucitar, por las características que le da en otros pasajes, nosotros podemos entender que en el fondo lo que quiere decir es que es como un descendiente de David, pero va a ser como David, ¿me entiendes? Es como si David viniese de nuevo, pero tiene que venir también del linaje de David. En otros pasajes lo dicen mucho más claramente, tenemos videos hablando de esto, ¿ya? Existía la idea en el Antiguo Testamento de que a David le iban a hacer un hijo, ¿ya? Que iba a ser rey sobre Israel y que iba a ser como escogido por Dios y que ese hijo iba a cumplir con ciertas cosas y ninguno ni Salomón ni otros hijos que vinieron después de David cumplieron con eso. Y los profetas, después de que David murió y Salomón murió y muchos hijos de David, por decirlo así, descendientes de David murieron, los profetas seguían repitiendo esta idea de que tenía que venir un descendiente de David a futuro, ¿ya? Pero también los profetas hablaron de esto como si David tuviese que venir de nuevo. Muchas veces cuando hablan de este rey futuro, que tiene las mismas características, lo mencionan con el nombre de David. En otras ocasiones también se le da otros nombres. Pero aquí, nuevamente, hablando de este descendiente, ¿no es cierto?, del linaje de David, se menciona que en esta persona reposará el espíritu de Jehová. Y dice versículo 2, y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces, hasta aquí tú puedes ver que este rey que iba a venir, o sea, esta persona que iba a venir, iba a juzgar con justicia y que iba a ser un rey justo, ¿ya? Y que iba a destruir al malvado, al impío. Y la idea que dice aquí en el versículo 4 de herirá la tierra con la vara de su boca es muy parecida a la idea que encuentras en el Salmo 2 sobre un Mesías que va a heredar los confines de la tierra y que dice que los va a herir, los va a quebrantar como vara de alfarero, o sea, como vasija de alfarero, perdón. Y dice, los herirá con vara, ¿ya? Entonces la misma idea que dice ahí en el Salmo 2 cuando está hablando de este Mesías que se le llama Hijo de Dios, que es un rey de Jerusalén, se dice que esta persona que heredará las naciones las herirá con vara, perdón. Te leo el pasaje, dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, dice Salmo 2.8, y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces es la misma idea que tú estás viendo aquí, que él va a herir
con vara, ¿ok? En Isaías 11. Pero también menciona en el versículo 10, ahí en Isaías 11:10, dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, o sea, esta persona de la cual estamos hablando ya, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, o sea, va a ser como un estandarte a las naciones, esto no solamente para Israel, sino que está diciendo es para las naciones también, será buscada por las gentes, es decir, los pueblos, las naciones, la gente o los gentiles van a buscar a esta persona, o sea, esta persona va a juzgar a las naciones, pero también las naciones van a buscarlo a él, ¿ok? Y dice, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren al mar. ¿Ok? Entonces, esto que estás viendo aquí es muy parecido a las ideas del Mesías que ya hemos visto en Isaías 61 y en Isaías 42. Volvamos a Isaías 42 para que puedas tener una lectura de esto. Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, la idea de escogido también se relaciona con la idea de ungido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, nuevamente está hablando de alguien que va a tener el espíritu de Dios, que es siervo de Dios, él traerá justicia a las naciones. Dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Ya expliqué en el video anterior un poco a qué se refiere eso. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas, o los gentiles, o las naciones, las gentes, esperarán su ley. También está hablando de alguien sobre el cual el Espíritu de Dios va a reposar y que los gentiles van a buscarlo de alguna manera también. ¿Ya? Entonces, fíjense que están muy relacionados Isaías 61, 1 con Isaías 42 y con Isaías 11. Ahora veamos Isaías 61 un poco más lo que dice. Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Predicar buenas nuevas a los abatidos, y dice vendar a los quebrantados de corazón. Ok, si ustedes ponen atención aquí, cuando está diciendo que va a hablarle buenas noticias a los que están abatidos, y a los que están quebrantados de corazón les va a traer como una venda, por decirlo así. Eso es como que aquellos que están sufriendo van a tener buenas noticias, van a ser consolados. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo lo sabemos mejor? Porque dice en el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y después dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Te fijas? El lenguaje es muy parecido. Viene a traer consolación, alegría a aquellos que están sufriendo. Y esa idea que está desarrollada aquí también está desarrollada en Isaías 52. Isaías 52, mira, en el versículo 7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Aquí de nuevo está hablando de alguien que trae buenas nuevas y que son nuevas alegres, como estás viendo en Isaías 61. O sea, óleo de alegría, dice, en lugar de luto, ¿no es cierto? Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien. Lo mismo que estás viendo en Isaías 61:1. O sea, Isaías 61 te está hablando de buenas noticias, de un bien que va a venir, del que publica salvación, en el otro decía publicar libertad, que es lo mismo, del que dice a Sión, tu Dios reina, voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo. A Jerusalén ha redimido o salvado o libertado. Entonces nuevamente tú estás viendo que esto que está hablando aquí en Isaías 52 son buenas nuevas de consolar al pueblo. Entonces es la misma idea de Isaías 61. Está hablando de la misma cosa, ¿ya?
El mismo profeta desarrolló la idea aquí en el capítulo 52 y luego en el capítulo 61. Entonces, el que trae las alegres nuevas es la misma persona de la cual se está hablando en Isaías 61. Ahora fíjate nuevamente ahora el versículo 10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, los gentiles, las costas, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Es decir, esta salvación, estas alegres nuevas que dice el versículo 7, que son de salvación, no eran solo para Israel, sino que dice que todos los confines de la tierra iban a ver la salvación del Dios nuestro. Ujú. Y Isaías 11, el versículo 10, dice que la tierra completa sería llena del conocimiento de Dios. E Isaías 42 decía que este siervo de Dios, sobre el cual el Espíritu de Dios iba a estar sobre él, este escogido, él iba a traer justicia a las naciones y después dice que iba a traer justicia por medio de la verdad. Es decir, las naciones iban a recibir justicia por medio del mensaje de la verdad que esta persona traía, por medio de estas buenas nuevas de salvación que él traía y que iba a anunciar y que la gente lo iban a buscar. Lo mismo que dice Isaías 11. ¿Ya? Entonces claramente Isaías 11, Isaías 42, Isaías 61 están hablando de la misma persona. Ahora mira Isaías 61, versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados, los afligidos de Sion, estas personas de quien están hablando acá, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Mira, fíjate entonces qué traía esta persona que traía libertad, salvación, ¿qué traía? Traía justicia. O sea, estas personas iban a ser llamados árboles de justicia. Se entiende, y después lo voy a explicar un poco mejor en otros videos, y ya lo puedes ver en el video que dice qué es el Evangelio. Se entiende que cuando una persona está lejos de Dios o peca contra Dios, desobedece a Dios, esa persona es injusta, ¿ya? Porque el pecado es infringir la ley de Dios. Y cuando una persona desobedece a Dios, infringe su ley, entonces está cometiendo injusticia, porque la ley de Dios es justa. Entonces yo al no obedecerla hago una injusticia. Entonces el hecho de que estas personas sean llamados árboles de justicia es la misma idea que tú estás viendo en Isaías 42, cuando dice que este siervo de Dios traerá justicia a las naciones. Y después dice por medio de la verdad traerá justicia. Y que esto no es solo para Israel, es para Israel y además para el resto de las naciones. O sea, no es para una sola nación, Israel, es para todas. ¿Me entiende? Como dice, toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Entonces, esta idea de un Mesías que vendría a predicar un evangelio del reino de Dios, de salvación, de paz, a publicar libertad, salvación, redimir, ¿ya? Y que esta salvación iba a alcanzar los confines de la tierra y que iba a traer justicia por medio de una verdad que te venía a compartir. Esto era lo mismo que predicaba Jesús de Nazaret, la misma idea que tenía el apóstol Pablo sobre el Mesías y que desarrollaron y explicaron en el Nuevo Testamento, pero tú puedes ver que esto se encuentra y se puede ver en el Antiguo Testamento cuando tú lo lees. Si vas conectando los puntos te vas dando cuenta que el profeta habla esto no de sí mismo, sino de otra persona que debe venir y lo menciona en varias partes de maneras diferentes. ¿Okay? Y no solo Isaías, sino en otros lugares más de la Escritura. Ahora, entendiendo esto entonces, mira lo que dice Salmo 51:17. Salmo 51:17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Quédate con ese versículo en la mente y recuerda, yo te voy a leer lo que decía Isaías 61, que estábamos leyendo delante, que dice que Él viene a vendar a los quebrantados de corazón. Uno podría pensar que entonces cualquier persona que esté triste, el Mesías tenía que venir y consolarla. Pero si tú te das cuenta que el quebranto de corazón o el quebranto de espíritu que a Dios le agrada
no es simplemente la tristeza que cualquier persona tiene porque, no sé, le va mal con su trabajo o lo que sea. El quebranto, el quebranto de espíritu que a Dios le agrada y que Dios quiere consolar es, según Salmo 51:17, un corazón humillado. O sea, un espíritu quebrantado es lo mismo que, o un corazón quebrantado, es lo mismo que un corazón contrito o un corazón humillado. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando aquí de que Él venía a salvar, o sea, venía a vendar a los quebrantados de corazón, está hablando que Él viene a vendar a los que tienen un corazón humillado, un corazón contrito, ¿ya? Un corazón quebrantado en el sentido de que está humillado. Entonces, aquellos que se humillan delante de Dios, que buscan a Dios, Dios se agrada de ellos y Dios los viene a vendar, a consolar por medio del Mesías, ¿ok? Por medio de este ungido que viene con estas buenas nuevas para ellos, para los que se humillan delante de Dios, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Eso dice la Escritura. Escarnecerá a los escarnecedores, también lo dice, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar de que este mensaje que él traía era de libertad y de salvación. Y vamos a entrar un poco en el tema de la salvación, qué es la salvación. Pero eso lo vamos a dejar para un siguiente video, para que no se me haga tan largo este. Mira que después me cuesta mucho subirlo a YouTube. Ok, espero que se entienda y que me puedan seguir en el siguiente video.